Puedes encontrar más de nuestro contenido en nuestro canal alternativo Voces de la Noche. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El pecado del Padre Luis. Me llamo Luis, fui sacerdote por muchos años y los últimos 4 también ejercí como exorcista, hasta que salió a la luz que cometí una terrible falta y fui destituido. El señor obispo solicitó mi destitución al Vaticano y debido a la magnitud a la que había escalado mi falta, no se lo pensaron 2 veces. Soy originario de un país latino, pero no puedo revelar de cuál, ya que no hay ni siquiera una veintena de exorcistas en ese país. Por lo tanto, sería bastante fácil dar con mi identidad. Y no quiero problemas. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que en realidad deba hablar de esto, pero me atrevo a contarlo, ya que he visto que otros sacerdotes han contado sus experiencias por este medio. Yo me inicié en el camino del servicio a Dios cuando tenía tan solo 16 años. Mis padres no eran muy apegados a la iglesia, pero mis abuelos sí, y como yo pasaba mucho tiempo con ellos, pues fui influenciado. No voy a intentar justificar mis actos, solo que hay una cosa que a muchos curas no les gusta admitir y tampoco al fiel católico. Es cierto, hacemos un compromiso con Dios, pero seguimos siendo hombres. El que estemos en compromiso con Dios no significa que no notemos a una mujer cuando es atractiva. Por supuesto que la notamos, solo que la promesa que le hicimos a Dios debe ser mayor que el simple hecho de notar la belleza de una mujer. En mi caso, hubo una ocasión cuando yo tenía 20 años, que una familia llegó a vivir a una colonia cercana a la parroquia donde yo estaba asignado. En esa familia, la hija menor era una muchacha que destacaba por su belleza. Todos los hombres de todas las edades la seguían con la mirada. Ella se unió a un grupo de la iglesia y mi contacto con ella fue aumentando. La muchacha me buscaba mucho y en una ocasión fui débil y la invité a pasar a mis aposentos y ella aceptó. Esa noche yo debía ir con una persona que estaba muy enferma. Esta persona se quería confesar porque sentía que pronto iba a morir. Por eso había solicitado que yo acudiera a su casa, pero no fui por estar con la muchacha. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, fui a la casa de esas personas, pero ya era demasiado tarde. Había muerto durante la noche. Falleció esperando a que yo llegara. Nunca volví a ver a la muchacha ni a nadie de su familia. Tuve mucho miedo de que se supiera lo que había pasado, más aún porque yo había dejado sin la confesión a una persona en su lecho de muerte, y en verdad estaba arrepentido. Lo digo de todo corazón. Pasaron 10 años, yo estaba en otra parroquia. Llegó una señora muy desesperada, le urgía que yo fuera a ver a su esposo porque se le había metido el diablo. Eso fue lo que dijo ella. Aún no estaba instruido ni autorizado para tratar ningún caso de posesión, pero debido a la insistencia de la mujer, acepté ir a ver solamente, pero le dejé en claro que yo no podía hacer nada. La situación estaba crítica. Vi cosas que me hicieron considerar que sí pudiera tratarse de una posesión. Lo que hice fue ir a avisar al señor obispo y dejar que él llevara el caso. El obispo fue a la casa y le dijo a la señora que antes de tratar a su esposo había que descartar enfermedades mentales. Así que ella tenía que llevarlo primero a un psiquiatra y después de la evaluación de los profesionales se tomaba la decisión. Pasaron meses. Una tarde recibí una llamada del señor obispo pidiéndome que fuera a ver a la mujer. Las cosas no habían mejorado. Todo lo contrario, y el señor estaba siendo medicado. Le pedí a la mujer que me mostrara el expediente médico. Su esposo manifestaba delirios, alucinaciones, conductas anormales, rigidez espontánea, manía persecutoria y conducta caótica. A todas luces, eso pintaba como esquizofrenia. Yo simplemente pude haber salido de la casa y dejar el caso así. Pero mis abuelos, en una ocasión,
Me comentaron que el diablo sabía esconderse bien para no ser descubierto tan fácilmente. Así que le pregunté a la mujer si, aparte de lo que decía el expediente, había alguna otra cosa rara que le pasara a su esposo. Ella respondió que sabía cosas que no debería de saber. Le pedí que me explicara a qué se refería. Dijo que el mayor de sus hijos había encontrado la forma de mantenerlo controlado. El joven le intentaba hacer trucos de magia y el señor siempre sabía las respuestas. Y su hijo le había enseñado a ella algunos trucos para mantenerlo tranquilo. Le pregunté si podía mostrarme y ella dijo que sí. Fuimos al cuarto de su esposo. Él me miraba enojado. Su esposa le preguntó si quería ver un poco de magia y el señor dijo que sí, que estaba bien. Su tono de voz daba escalofríos. La mujer agarró un mazo de cartas. Eran muchísimas. Yo le calculo más de 200. Había de lotería, cartas de la baraja española y de la otra. Inclusive había cartas con dibujo que no conozco. La mujer agarró una carta y el esposo la adivinó al instante. Me impresioné, pero solo para estar seguro yo intenté. Agarré 2 cartas, puse mis manos en la espalda y, sin que él se diera cuenta, guardé una de las cartas en la sotana. Le pregunté cuáles eran las 2 cartas que yo tenía en las manos, y él me dijo que solo tenía una, y me dijo cuál era. Para mí estaba claro. El señor estaba poseído. Fui con el obispo a contarle. Él dudó un poco, pero aún así dijo que pediría autorización al Vaticano. Tardaron en responder algunos meses, pero finalmente enviaron a un exorcista de una ciudad vecina. Y el señor obispo me pidió que yo lo acompañara en el proceso. Me aclaró que yo no podía participar en el exorcismo, pero que presenciarlo me ayudaría. Ese fue mi primer acercamiento a un enfrentamiento con el demonio. Ahí aprendí muchas cosas, como por ejemplo que no solo el diablo y los demonios podían poseer a las personas, sino también las almas de los que habían sido corrompidos por el infierno. En los siguientes 5 años hubo 2 casos más de posesión en la ciudad y por, digamos, caprichos del infierno, ambos casos ocurrieron en familias que acudían a la iglesia donde yo servía. Así que el señor obispo tomó la decisión de postularme para que fuera candidato y poder ir a Roma a estudiar demonología. Fue el Papa Benedictus Sextus X quien evaluó mi perfil y autorizó que yo me entrenara como exorcista. En las clases de demonología que tomé en Roma, aprendí cosas generales como las diferentes culturas interpretan las fuerzas oscuras, el daño que les pueden hacer y cómo defenderse. Claro, con principal énfasis en la teología católica. También se aprenden los rangos y roles que se manejan en el infierno, detalles sobre cómo actúa Lucifer y su orden de demonios. Por supuesto que también nos enseñan las posibles formas de hacerles frente. Me gustaría aprovechar para aclarar algunas dudas respecto al servicio de exorcismos. Primero que nada, es gratuito. No importa todo lo que llegue a tardar, que, por cierto, pueden ser meses. Segundo, las mujeres no pueden ser exorcistas porque Jesucristo fue hombre y Él eligió a 12 hombres para actuar en su nombre. Un demonio jamás reconocería la autoridad de ninguna mujer. Así que, aunque han habido casos excepcionales donde religiosas han enfrentado al maligno, es muy riesgoso para la víctima de la posesión que una mujer haga el exorcismo. Tercero, todos los exorcismos deben ser primero autorizados por la iglesia. Además, son grabados en audio y en video como evidencia que es enviada al Vaticano para su estudio y posterior archivo. Las grabaciones obtenidas de cada exorcismo, o por lo menos unas cuantas, son utilizadas para el curso de exorcismo que se da en el Vaticano una vez al año. Cuarto punto. Una posesión puede ocasionarse por entrar en contacto con algún objeto maldito. Por ejemplo, la ouija, Biblias satánicas, tumbas de brujas, árboles donde murió gente maligna, juguetes, escapularios y un muy largo etcétera. Pero también se puede ocasionar por tener contacto con personas o animales malditos.
Lo más común son perros y gatos. Quinto punto. Bebés y niños pequeños no pueden ser poseídos porque aún no hay maldad en su corazón. Ese quinto punto tiene sus variables. Por ejemplo, hay casos documentados que demuestran que si una mujer embarazada es víctima de posesión, existe la posibilidad que lo que haga el ritual del exorcismo expulsar el demonio del cuerpo de la madre, pero se corre el riesgo de que este ente infernal posea el cuerpo del bebé que la mujer lleva dentro. Hay un detalle que no te lo dicen como tal en Roma, pero según mi experiencia, que asistí observando 3 exorcismos y realicé 10 por mi cuenta. Todas las posesiones ocurren en temporadas sensibles para la iglesia. Por ejemplo, a finales de noviembre hasta Navidad y durante los 40 días que hay entre miércoles de ceniza hasta el jueves santo. En 3 años, a partir de que ya era oficialmente exorcista, me tocó tratar 9 casos. Aquí es importante mencionar que en esos 3 años acudieron a mí más de 100 personas diciendo que ellos o algún amigo o familiar estaban poseídos. De esos 100, solo eran personas, mujeres sobre todo, que tenían problemas en casa y querían llamar la atención. Algunos 40 se trataban de esquizofrenia en diferentes niveles o cosas parecidas. Menos de 20 solo estaban sufriendo de influencias malignas. Y, como dije, únicamente 9 fueron posesiones reales. En abril del 2012 estaba en una parroquia diferente. Llegó un señor, estaba muy preocupado por su hija, creía que tenía un demonio dentro de su cuerpo. Le pedí que me contara un poco la situación. Me explicó que desde que ella nació, siempre le ocurrieron cosas extrañas. Para empezar, su esposa murió al dar a luz. Luego, cuando la niña aprendió a hablar, decía que jugaba con un amigo, pero el problema era que cuando dibujaba a su amigo, lo que la niña pintaba no era humano, era una mancha negra, estaba deforme, con alas, cola y cuernos. El señor me mostró un par de dibujos. Después, ya cuando la niña iba en la escuela, ella afirmaba que podía ver a los muertos. Por supuesto que nadie le creía, pero en una ocasión, la niña le preguntó al señor por qué no le había dicho que él no era su papá. El señor no entendía de qué estaba hablando su hija. Ella le contó que su madre se le apareció y le dijo eso. El señor se quedó con la duda y habló con los padres de su fallecida esposa, y ellos le confesaron que, en efecto, ella estaba embarazada cuando se casaron. Le habían hecho creer que la niña había nacido antes de tiempo, pero no fue así. Ella ya estaba embarazada. El hombre ni siquiera se había molestado cuando conoció la verdad. Después de todo, su mujer ya estaba muerta. No podía reclamarle nada. En ese momento, su prioridad era su hija. Le preocupaba y al mismo tiempo le asustaba. Y cuando su hija tuvo su primer periodo, empezaron los problemas serios. Ella salía al patio por las noches a hablar con cosas que el señor no podía ver. Aprendió latín y él no tenía idea de dónde lo había escuchado. El señor me dejó muy en claro que en todo ese tiempo, y a pesar de todas las cosas extrañas, su hija siempre fue respetuosa con él, jamás fue grosera, y a pesar de que sabía que él no era su padre biológico, eso no afectó en la forma en que llevaron su relación, y que en realidad lo respetaba como si fuera su padre. Me quedé un poco intrigado, pero como dije al principio, ni los bebés ni los niños pueden ser poseídos. Así que en realidad no sabía qué pensar del caso. Solo por descarte, pregunté si la madre había sido sometida a algún exorcismo durante el embarazo, y el señor me respondió que no. Yo tenía que hablar con la muchacha, así que fuimos a la casa del señor. El lugar era bastante limpio. Me atrevería a decir que demasiado. Además, a simple vista, se notaba que la chica jamás le había faltado nada. El señor me dijo que un par de semanas atrás, su hija empezó de nuevo con cosas raras. Lo más extraño de todo era que eso solo le pasaba en su cuarto. Volvía a la normalidad cuando bajaba a comer,
cuando iba al baño y cuando iba a la universidad, que estaba ya en sexto semestre.